Escucha con calma porque lo que voy a revelarte no es un simple cambio pasajero, es la confirmación de que alguien desaparece de tu vida y no por capricho, sino como un mensaje claro de Dios que ya está en marcha. No es casualidad que últimamente notes silencios más largos, respuestas frías, miradas que ya no sostienen lo que antes prometían, y esa sensación incómoda cuando dejas el móvil sobre la mesa, esperando un mensaje que tarda demasiado. Sé que una parte de ti quiere restarle importancia, pensar que todo el mundo tiene días raros, que el cansancio pasa factura, pero hay algo dentro que no se traga esa explicación tan sencilla. Y lo que voy a mostrarte ahora, encaja perfectamente con cada pequeño detalle que has ido acumulando, sin atreverte a decirlo en voz alta, pero que siempre has sentido en tu interior. Has estado fuerte, incluso cuando por la noche te has quedado mirando al techo, recordando conversaciones que antes eran fluidas y ahora parecen forzadas, como si hablar costara un esfuerzo que nadie reconoce. En reuniones familiares o encuentros con amistades has notado esa ausencia invisible, esa desconexión que no se puede explicar con palabras bonitas, y sin embargo nadie más parece querer señalarlo. Tal vez has sentido que exageras, que quizá es tu imaginación la que crea fantasmas donde no los hay, pero la intuición no suele equivocarse cuando insiste tanto. Hay una diferencia clara y profunda entre una etapa complicada y un alejamiento que ya está decidido en el plano profundo, aunque todavía no se haya expresado claramente con palabras. Si sientes que alguien se va de tu vida, y sabes que es un mensaje que te protege, escribe en comentarios: Dios me aparta para elevarme, dale me gusta ahora mismo y quédate, porque lo que se activa en tu destino empieza a moverse ya. Sobre la mesa se impone con fuerza la carta de la puerta cerrada, y cuando esta carta aparece en el presente, no habla de castigo ni de pérdida absurda, habla de un cierre necesario que protege tu camino aunque duela aceptarlo. Esta carta no trae drama gratuito, trae orden divino, trae una separación que impide que sigas desgastando tu energía, en una dinámica que ya no te suma. Me impresiona la claridad con la que se muestra, porque no deja espacio a dudas, señala que esa persona ya ha comenzado a retirarse emocionalmente aunque físicamente siga cerca. Y antes de que te invada el miedo, necesito que te quedes conmigo, porque esto no termina aquí y lo que sigue cambia por completo la perspectiva. En tu día a día has intentado mantener la normalidad, preparar planes, proponer conversaciones, incluso justificar actitudes que en el fondo te resultaban injustas, como si sostener la relación dependiera únicamente de tu esfuerzo. Has pensado que quizás si eras más comprensivo, más paciente, más flexible, todo volvería a ser como antes, pero esa carga constante ha empezado a pesarte en el ánimo y en la rutina. Hay momentos concretos que te han marcado, como ese comentario aparentemente inocente que escondía distancia, o esa promesa que quedó en el aire sin fecha ni compromiso real. Y mientras intentabas entender qué estaba pasando a tu alrededor, algo superior ya estaba moviendo piezas, que todavía no alcanzabas a ver ni comprender del todo. No quiero que confundas esta desaparición con abandono cruel, porque lo que estoy percibiendo es diferente, es un retiro que forma parte de un plan más amplio que protege tu evolución. A veces Dios responde quitando, no dando, y eso cuesta comprenderlo cuando el apego aún duele, y la costumbre pesa más que la lógica, porque has invertido tiempo, emociones, quizá años de dedicación, y aceptar que alguien se aparta sin una explicación clara remueve heridas antiguas que creías superadas. Pero presta atención a este matiz porque es fundamental. Esta salida no es un castigo hacia ti, sino una corrección de rumbo que evita consecuencias mucho mayores y dolorosas. Hay señales pequeñas que han ido marcando el terreno, como planes que se cancelan sin demasiada insistencia por retomarlos, conversaciones que se quedan en lo superficial, o esa sensación de estar dando más de lo que recibes sin equilibrio real. Incluso puede que hayas notado cambios en detalles cotidianos, menos interés por saber cómo te fue el día, menos implicación en decisiones importantes, menos presencia emocional cuando más la necesitabas. Nada de eso es casual ni producto de una racha sin importancia, es el preludio de una retirada que ya está escrita en el presente, y todavía falta comprender por qué esta salida, aunque parezca dolorosa, es la respuesta a una petición que hiciste hace tiempo sin darte cuenta. Si estás preparado para que Dios cierre lo que estorba y abra lo que mereces, comenta, cierro la puerta correcta, suscríbete en este instante y no te muevas, porque lo que viene después sacude tu realidad desde dentro. Veo también la carta del mensajero celeste, y cuando esta carta se manifiesta ahora mismo,
señala que lo que ocurre tiene un propósito que supera la lógica humana, y conecta con tus oraciones más íntimas. Tal vez pediste paz, pediste claridad, pediste dejar de sentir incertidumbre constante, y la respuesta no llega en forma de reconciliación, sino en forma de separación que limpia el terreno. Esta carta no habla de soledad eterna, habla de liberación silenciosa, de un espacio que se abre para algo más alineado contigo, y aquí viene lo que no esperabas, porque esa persona que se aleja no es la única que está viviendo un movimiento importante. Has sentido en las últimas semanas una mezcla extraña entre tristeza y alivio, como si una parte de ti supiera que sostener lo insostenible era más agotador que aceptar la distancia. Quizá te sorprendiste respirando más tranquilo después de una discusión evitada, o disfrutando de un momento a solas sin la presión constante de agradar o justificarte, pero eso no te convierte en alguien frío, te convierte en alguien que empieza a reconocer su propio límite y su propia dignidad. Y cuando conectas con ese límite, el mensaje divino se vuelve más claro y evidente, porque no todo el mundo puede acompañarte en la etapa que estás iniciando ahora mismo. Hay algo más que necesito que comprendas antes de seguir avanzando, porque la desaparición de esta persona no ocurre en el vacío, ocurre en un contexto donde tu crecimiento ya no encaja con su manera de entender la vida. Tal vez tus prioridades han cambiado, tus valores se han fortalecido, tu necesidad de estabilidad emocional se ha vuelto más firme que antes, y eso crea una brecha que no siempre se puede cerrar con buenas intenciones. A veces el amor o el vínculo no son suficientes, cuando los caminos internos van en direcciones opuestas, y justo en ese cruce es donde Dios interviene, no para romperte, sino para recolocarte. Lo que viene a continuación te ayudará a entender quién mueve realmente las piezas, y por qué esta retirada es más profunda de lo que imaginas, porque detrás de este alejamiento hay motivaciones que todavía no has visto con claridad. Hay decisiones que se están tomando sin que te las comuniquen del todo, hay miedos que la otra parte no sabe gestionar, y hay verdades que están a punto de salir a la luz. No cambies de sitio ahora, porque lo que voy a desvelar conecta directamente con tu intuición, y con un detalle muy concreto que has vivido recientemente, y cuando lo escuches sabrás que esta lectura no llegó por casualidad. Si conoces a alguien que está sufriendo porque alguien desaparece sin explicación, deja escrito: cuando Dios aparta es por algo grande. Comparte este mensaje ahora mismo y sigue escuchando, porque lo que se revela impacta más de lo que imaginas. Aries, no apartes la atención ahora, porque lo que se está moviendo en silencio tiene más profundidad de la que imaginabas, y empieza a tomar forma concreta en tu presente inmediato. Esa persona que sientes distante no solo está dudando, está atravesando un proceso interno que le empuja a retirarse, aunque no lo diga claramente, y eso explica comportamientos que antes te parecían incoherentes. Has notado cambios en la manera de hablar, en la energía al compartir tiempo, incluso en la forma de mirar, cuando surge un tema importante que antes unía y ahora incomoda, porque no es imaginación ni susceptibilidad, es una transformación real que se refleja en gestos pequeños pero constantes. Últimamente has sentido que caminas sobre terreno inestable, como si cualquier conversación pudiera convertirse en tensión o en evasiva, y eso desgasta más de lo que aparenta desde fuera. Quizá has intentado sacar el tema con calma, buscando claridad, pero te has encontrado con respuestas ambiguas, con silencios incómodos o con frases que no terminan de decir nada. En el fondo sabes que cuando alguien quiere estar, se nota, y cuando empieza a irse también se percibe, aunque se disimule con excusas, y aquí es donde tu intuición vuelve a ser clave, porque lleva tiempo avisándote de que algo no encaja como antes. Se impone ahora la carta del espejo roto, y esta carta en el presente habla de una verdad fragmentada, de una imagen que ya no refleja lo que fue en su momento. Cuando la observo, siento que esa persona se está viendo superada por expectativas que no sabe sostener, por compromisos que le resultan pesados, o por decisiones que requieren madurez que todavía no ha desarrollado. No es necesariamente maldad lo que hay detrás, es miedo, es inseguridad, es incapacidad para dar el paso que la situación exige, y aunque eso pueda generarte compasión, también te muestra que no es tu responsabilidad arreglar lo que otro no quiere enfrentar. Hay un detalle muy concreto que quiero señalarte, porque lo has vivido recientemente y quizá no le diste toda la importancia que merecía. Fue una conversación donde pediste algo básico y recibiste una respuesta que te dejó frío. Puede haber sido una simple pregunta sobre planes futuros, una petición de apoyo en un momento complicado, o una necesidad emocional expresada con respeto,
y sin embargo la reacción fue distante o defensiva. Esa escena se te quedó grabada, aunque intentaras seguir adelante como si nada, porque ahí entendiste que estabais en puntos distintos del camino, y lo más importante es que en ese instante, sentiste una especie de claridad incómoda que no pudiste ignorar. Aparece también la carta de la balanza del juicio, y cuando esta carta se manifiesta ahora mismo, indica que el equilibrio ya no existe en la relación o vínculo que compartís. Hay una desproporción evidente entre lo que das y lo que recibes, entre la implicación que ofreces y la que recibes a cambio, y eso no se puede sostener indefinidamente sin que te pase factura. Esta carta me habla de una decisión que no tardará en concretarse, no como una explosión dramática, sino como un distanciamiento cada vez más evidente que termina por hacerse oficial. Y antes de que el miedo te invada por completo, escucha con atención, porque aquí empieza a revelarse el propósito real que está detrás de todo este proceso. Hay algo que quiero saber de ti. Cuando alguien empieza a desaparecer sin avisar y el silencio se vuelve incómodo, dime aquí si también notas ese cambio antes de que lo admitan, ¿lo percibes al instante o dudas primero? Esa persona está enfrentando algo propio que no tiene que ver exclusivamente contigo. Puede ser una crisis personal, un conflicto interno, o incluso una sensación de no estar a la altura de lo que representas en esta etapa de tu vida. Cuando alguien percibe que el otro ha crecido, que tiene más claridad, más límites, más seguridad, puede sentirse pequeño si no está dispuesto a evolucionar al mismo ritmo. En lugar de hablarlo con honestidad, opta por retroceder, por enfriar, por desaparecer poco a poco esperando que el vínculo se diluya sin confrontación directa, y aunque esto duela, también te está evitando quedarte atrapado en una dinámica que terminaría dañándote más. Hay momentos en los que necesitas silencio absoluto para aclararte, y otros en los que buscas ruido para no pensar. Dime cómo gestionas esos días raros. ¿Te aíslas o sales a despejarte? Sé que una parte de ti todavía espera una conversación definitiva, una explicación clara que ordene todo, pero hay veces que el cierre no llega en forma de diálogo profundo, sino en forma de hechos repetidos que ya hablan por sí solos. ¿Has observado promesas que no se cumplen, iniciativas que siempre parten de ti, momentos importantes donde te has sentido solo aunque hubiera alguien al lado, y eso no es exageración ni dramatismo, es un patrón que se repite y que ya no puedes ignorar sin traicionarte? Hay una tercera energía alrededor que no necesariamente es otra persona concreta, puede ser un proyecto, una responsabilidad, un miedo antiguo que esta persona prioriza por encima del vínculo contigo. Esa prioridad ha ido ganando terreno silenciosamente, desplazando el espacio que antes ocupabas, y eso ha generado una desconexión progresiva que no se resuelve con buenas intenciones. Cuando alguien pone su atención en otro lugar de forma constante, el vínculo se resiente aunque nadie lo declare abiertamente, y lo que está ocurriendo ahora es el resultado acumulado de esas pequeñas elecciones repetidas. Te hago una de esas preguntas que parecen simples pero dicen mucho. Cuando alguien te decepciona, ¿bloqueas contacto de inmediato o mantienes una puerta entreabierta por si cambia? Quiero que recuerdes algo importante cuando sientas la tentación de justificar lo injustificable. El amor sano no se sostiene a base de sacrificio unilateral, ni de comprensión infinita sin reciprocidad. Has sido paciente, has dado oportunidades, has intentado entender los silencios, pero no puedes forzar a nadie a estar preparado para lo que sí estás dispuesto a construir. La desaparición que se aproxima no es una sorpresa repentina, es la culminación de un proceso que lleva tiempo gestándose, y lo que está a punto de revelarse en el siguiente movimiento te hará entender por qué esto tenía que ocurrir ahora y no antes. Aries, presta una atención absoluta porque aquí se revela el núcleo de todo, y lo que voy a decirte no es cómodo, pero sí profundamente liberador si lo integras con valentía. La desaparición de esa persona no es solo consecuencia de dudas o miedos personales, es el resultado de una verdad que ya no puede seguir escondida, entre silencios educados y gestos tibios. Has estado intuyendo que algo más se movía detrás de las excusas, detrás de la distancia progresiva, y esa intuición ahora toma forma concreta, porque lo que parecía confusión es en realidad una decisión interna que ya fue tomada, aunque no haya sido pronunciada en voz alta. A veces uno intenta sostener conversaciones que ya no fluyen y se nota en detalles mínimos. Cuéntame si has vivido eso de hablar y sentir distancia invisible. ¿Te ha pasado recientemente con alguien cercano? Hay un momento específico que marcó un antes y un después, y lo sabes porque desde entonces nada volvió a sentirse igual,
fue como si una línea invisible se hubiera cruzado sin retorno. Puede haber sido una discusión donde se dijeron cosas que revelaron incompatibilidades profundas, o un acto de indiferencia que rompió una confianza que costó años construir, y desde ese instante, aunque intentaste mantener la calma y apostar por la estabilidad, algo se fracturó en el vínculo. Y lo más fuerte es que esa fractura no la causaste con una explosión impulsiva, sino con un límite sano que ya no estabas dispuesto a cruzar. En este punto se muestra con intensidad la carta del velo rasgado, y cuando esta carta se manifiesta en el presente, indica que la verdad sale a la superficie aunque alguien intente cubrirla con argumentos suaves. Esta carta no deja espacio para autoengaños ni dudas, señala que esa persona ya estaba evaluando su salida, incluso antes de que percibieras el distanciamiento más evidente y doloroso. No se trata de una traición escandalosa necesariamente, se trata de una retirada planificada en el interior, un paso atrás decidido desde el miedo a no cumplir con lo que representas. Y aquí aparece el giro que cambia por completo la perspectiva que tenías hasta ahora. Porque aunque esa persona se aleje, no lo hace sintiendo superioridad o desprecio, lo hace sintiendo insuficiencia, una sensación de no poder sostener la altura emocional que ahora exige sin rebajarte. Has evolucionado en silencio durante años, has aprendido a no conformarte con migajas emocionales, has empezado a expresar lo que necesitas sin pedir permiso para existir, y ese crecimiento, que para ti es natural y necesario, para quien no ha hecho el mismo trabajo interno puede resultar intimidante. Sin embargo, aquí surge un elemento que podría poner en riesgo la paz, que está a punto de consolidarse, porque la retirada no siempre es limpia ni definitiva en el primer intento. Puede haber un movimiento de regreso, una conversación inesperada, un intento de recuperar terreno cuando esa persona sienta el vacío real de tu ausencia, pero ese gesto no vendrá necesariamente desde la madurez, sino desde el miedo a perder algo valioso que no supo cuidar a tiempo. Y ahí se pondrá a prueba todo lo que has aprendido hasta ahora, porque aceptar ese retorno sin cambios reales te devolvería inevitablemente al punto de partida donde comenzaste. Cuando una persona se aleja sin explicación clara, siempre queda una escena grabada que marca el punto de no retorno. Comparte cuál fue ese momento para ti. ¿Recuerdas exactamente cuándo cambió todo? Aparece ahora la carta de la prueba del fuego. Y esta carta en el presente habla de un momento decisivo, que no admite medias tintas ni respuestas tibias. Indica que tendrás frente a ti una oportunidad concreta de elegir, entre repetir el ciclo o consolidar el aprendizaje, entre ceder por nostalgia o sostener tu dignidad con firmeza serena. No es un examen impuesto desde fuera, es una elección interna que define el tipo de relaciones que aceptas en tu vida, a partir de ahora. Y aunque el corazón pueda dudar unos instantes, la experiencia acumulada te dará una claridad que antes no tenías. Quiero que observes con honestidad un patrón que ha estado presente durante demasiado tiempo. Has asumido el papel de sostener, de comprender, de esperar a que el otro madure o cambie, mientras tus propias necesidades quedaban en segundo plano. Esa dinámica se volvió casi automática, como si demostrar paciencia fuera la única manera de mantener el vínculo vivo. Pero cada vez que callabas una incomodidad o justificabas una falta de compromiso, una parte de ti se sentía más pequeña. Lo que está ocurriendo ahora es la consecuencia directa de haber empezado a respetarte, aunque eso incomode a quien estaba acostumbrado a tu flexibilidad constante, y cuando marcas un límite claro, cuando dices hasta aquí con calma pero sin retroceder, solo quedan dos opciones para la otra persona, crecer contigo o apartarse. En este caso, todo indica que ha elegido apartarse porque el esfuerzo de transformarse supera su disposición actual, y aunque esa elección pueda doler en el orgullo o en el afecto, también confirma que no estabas imaginando la desigualdad que percibías. Hay quien se va despacio y quien desaparece de golpe. Me intriga saber cómo fue en tu caso. ¿Prefieres un cierre directo aunque duela o silencios que lo enfrían todo? ¿Hay algo más que necesitas saber antes de avanzar hacia la resolución definitiva? Porque la desaparición de esta persona no solo libera espacio emocional, también activa un movimiento nuevo en tu entorno inmediato. Alguien que ha estado observando en silencio, alguien que respeta tu firmeza y tu coherencia, empieza a percibir que ya no hay interferencias, y esa presencia no busca ocupar un hueco de forma precipitada, busca acercarse desde la admiración auténtica y el interés genuino. Y lo que se pone en marcha a partir de aquí, tiene un potencial que supera con creces todo lo que estás dejando atrás, abriendo nuevas puertas y oportunidades para ti. No tomes decisiones desde la herida ni desde el orgullo herido,
tómales desde la conciencia de que esta etapa marca un antes y un después en tu manera de vincularte. La tensión que sientes ahora es el último temblor, antes de que la estructura antigua termine de caer por completo, y lo que parecía una pérdida, se está convirtiendo en una selección natural que te coloca en una frecuencia distinta. Y lo que está a punto de revelarse en el siguiente movimiento, te mostrará que este mensaje de Dios no solo cierra una puerta, abre una oportunidad concreta que ya está más cerca de lo que imaginas. Aries, quédate conmigo porque ahora se revela el sentido completo de esta desaparición, y vas a entender por qué no fue un abandono, fue una intervención directa que te protegía incluso cuando pensabas que estabas perdiendo algo importante. Lo que parecía un vacío empieza a mostrar su verdadera forma, no es un hueco oscuro, es un espacio despejado donde por fin puedes respirar sin tensión constante ni explicaciones forzadas. En los últimos días ya has notado algo distinto, menos ansiedad al mirar el teléfono, menos necesidad de justificar silencios ajenos, más tranquilidad al organizar tus propios planes sin depender de la respuesta de nadie. Y esa calma incipiente que sientes no es casualidad, es la confirmación de que la salida de esa persona era necesaria, para que recuperaras tu centro sin interferencias externas. Cuando alguien se va por un mensaje de Dios, no se lleva lo esencial, se lleva la parte que ya no encajaba con tu evolución, aunque durante un tiempo intentaras adaptarte para que todo siguiera funcionando. Has invertido energía, paciencia, comprensión, incluso has suavizado tus propias necesidades para evitar conflictos que en el fondo sabías inevitables, y eso te fue desgastando lentamente, pero ahora que el silencio es más claro, puedes reconocer cuánto esfuerzo sostenías en segundo plano, cuánto cansancio acumulado normalizaste por costumbre. Y aquí viene lo que realmente cambia la perspectiva de todo, porque lo que recuperas tras esa salida es mucho más valioso que lo que creías perder en un principio. Se muestra con una fuerza luminosa la carta de la restauración sagrada, y cuando esta carta se presenta en el presente, habla de recomponer tu energía sin prisas pero con firmeza, como quien vuelve a ordenar su casa después de haber tenido demasiadas visitas incómodas. Esta carta no habla solo de sanar emociones, habla de reorganizar prioridades, de elegir mejor, de entender que no todo el mundo merece el mismo nivel de acceso a tu vida. Me transmite una sensación profunda de dignidad recuperada, de claridad mental que te permite ver con distancia y objetividad, lo que antes te confundía y te hacía dudar tanto. Y lo más poderoso es que esta restauración no depende de que nadie regrese o se disculpe, depende exclusivamente de tu decisión, de no volver a aceptar menos de lo que sabes que vales. Puede que en estos días hayas experimentado pequeños gestos que confirman este cambio, una conversación con alguien cercano donde te sentiste realmente escuchado, una tarde tranquila sin tensión emocional, una sensación de ligereza al hacer planes sin tener que consultar cada detalle. Esos momentos aparentemente simples y cotidianos son pruebas reales de que la energía ha cambiado, de que tu entorno empieza a ajustarse a tu nueva firmeza y convicción interna. Incluso en el trabajo o en asuntos prácticos puedes notar mayor enfoque, más seguridad al tomar decisiones que antes aplazabas por priorizar a quien ahora ya no está. Y cuando conectas esos puntos, comprendes que la desaparición no fue un caos, fue una reorganización precisa. Ahora que estás aquí conmigo, me entra curiosidad genuina por algo sencillo. Cuando necesitas despejar la mente después de un día intenso, ¿prefieres caminar solo, hablar con alguien o encerrarte con tu música favorita? Quiero que entiendas algo muy concreto. Si esa persona intenta volver con promesas renovadas pero sin cambios visibles, ya no te encontrarás en el mismo lugar emocional que antes. La experiencia te ha dado una perspectiva que no se pierde de un día para otro. Ahora sabes distinguir entre palabras bonitas y compromiso sostenido en el tiempo. No necesitas reaccionar con dureza, basta con observar hechos, consistencia, responsabilidad real frente a lo ocurrido, y si esas condiciones no aparecen con claridad, sabrás mantener tu posición sin dramas innecesarios, porque tu prioridad ya no es sostener a cualquier precio. Aparece ahora la carta del camino despejado, y esta carta en el presente señala que la etapa que se abre ante ti tiene menos obstáculos emocionales y más coherencia interna. Habla de relaciones que se construyen desde la igualdad, de propuestas que llegan sin exigirte que te reduzcas, de personas que respetan tus límites sin sentirlos como amenaza. Esta carta no promete cuentos perfectos, promete equilibrio tangible, conversaciones claras, decisiones compartidas y manipulación silenciosa, y cuando esta energía entra en tu vida,
lo hace de forma natural, sin necesidad de forzar encuentros ni demostrar nada a nadie. Hay una manía que casi todos tenemos y me encanta descubrirla. Cuando te preocupa algo importante, eres de darle 1000 vueltas en silencio o de soltarlo todo sin filtro a la primera persona que encuentras. Es muy posible que alguien de tu entorno, alguien que ha observado tu proceso sin interferir, empiece a mostrarse con más claridad, con un interés tranquilo pero firme que no genera ansiedad sino estabilidad. Puede ser alguien que ya conoces de antes, alguien que siempre fue respetuoso, pero no tenía espacio mientras tu atención estaba ocupada en otro vínculo, pero este acercamiento no busca sustituir de inmediato lo que se fue, busca construir algo diferente desde la base correcta. En el plano material también se activa un movimiento favorable, porque al liberar tensión emocional, recuperas energía mental para enfocarte en decisiones prácticas que impactan en tu estabilidad. Puede que concretes un proyecto pendiente, que tomes una determinación económica que te dé más seguridad, o que reorganices asuntos familiares con mayor claridad, porque cuando la mente deja de estar ocupada en resolver incertidumbres afectivas, se vuelve más eficiente y resolutiva en otros ámbitos. Y ese efecto dominó que se genera, confirma que la intervención divina no solo tocaba el amor, sino que tocaba tu vida en conjunto, transformándola desde la raíz misma. Cuando aparezca un recuerdo que intente idealizar lo vivido, vuelve mentalmente a los momentos concretos donde te sentiste desplazado, poco valorado o emocionalmente solo pese a estar acompañado. Esa memoria no es para castigarte, es para mantener la lucidez que tanto te costó recuperar, y has demostrado una fortaleza silenciosa que pocos reconocen, has atravesado la confusión sin perder la compostura, has aceptado la realidad sin montar escenas innecesarias. Nada de lo que ha ocurrido fue una casualidad cruel, fue una selección natural que alineó tu entorno con tu crecimiento actual, aunque el proceso incluyera incomodidad y tristeza temporal. Dios no retira personas valiosas para dejarte en soledad permanente, aparta lo que ya no vibra con tu propósito, para que puedas avanzar sin cargas que te frenen. Lo que viene no es una repetición de lo mismo con otro nombre, es una experiencia más sana porque ya no eres la misma persona, que aceptaba menos por miedo a perder. Confía plenamente en esta nueva etapa que comienza, mantén la coherencia que has aprendido hasta ahora, suscríbete para seguir profundizando juntos y nos vemos en tu próxima lectura.